Bueno, en esta mañana vamos a estar considerando una vez más las parábolas del maestro, como estábamos acabando de aclarar un poco. En esta ocasión vamos a poner nuestra atención en una enseñanza que el Salvador está desarrollando para que podamos traer hacia nuestro provecho las enseñanzas eternas encapsuladas en esta ejemplaridad que encontramos propiamente del Evangelio de Lucas. La vez anterior, la última vez que me tocó predicar, dejamos a Cristo compartiendo el Evangelio tanto a publicanos y pecadores como a escribas y fariseos, por medio de explayar la apasionante, dramática y cargada de gracia historia del Hijo perdido y del Padre amoroso. En este día de gracia veremos el ejemplo de un hombre malo, que es el título de la predicación en esta mañana. Comencemos con el análisis. Vamos directamente al capítulo 16, versículo 1. El 1 y 2 dice lo siguiente. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Este es el punto principal de la historia que el Señor Jesucristo está narrando, así que debemos prestar mucha atención. Y el autor nos está relatando a quiénes está dirigiendo esta parábola. Entonces nosotros tenemos que prestar atención porque él dice a sus discípulos. Y si nosotros somos discípulos, nos consideramos discípulos del Señor Jesucristo, también es necesario que prestemos atención a la ilustración que el Señor Jesucristo quiere plasmar en la mente de sus oyentes. El maestro comienza su ilustración con un hombre rico y uno de sus mayordomos o administradores. El puesto de mayordomo podía ocuparlo un hombre libre o también puede ser un esclavo de confianza. Los reyes y muchas otras personas prósperas o distinguidas tenían un mayordomo. Esto era algo normal, era algo cotidiano. Pero el grado de autoridad que se les concedía podía variar. Un administrador solía tener superintendencia sobre la casa, es decir, una especie de jerarquía, podía tener autoridad sobre los demás siervos o los demás mayordomos, así como sobre los demás, como les acabo de mencionar, siervos y las propiedades también. E incluso a veces, como es el caso que estamos viendo ahora explícitamente, sobre asuntos comerciales. Recordemos también que Abraham puso un siervo fiel, ese era Eliezer de Damasco, al cargo de sus muchos bienes, que consistía en abundantes rebaños y numerosos esclavos. Si bien no poseía ningún terreno, a excepción de un campo para su sepultura. ¿Se acuerdan que Abraham era alguien que iba viajando, que el Señor lo había llamado y no tenía un lugar en específico donde viviera? También José llegó a administrar la casa de Potifar, mientras era un esclavo en Egipto. Estos son algunos ejemplos de mayordomía o administradores que podemos encontrar en las Escrituras. Continuando con el relato de Jesús, este administrador fue acusado de disipador o derrochador de sus bienes, dando como resultado que este hombre quedara desempleado por su amo. Si seguimos viendo lo que el Señor Jesucristo está relatando, podemos ver en el versículo 3 que dice lo siguiente, el 3 y el 4. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza, y ya sé lo que haré, para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas.
Al ver que su mala gestión salió a la luz de su amo, comenzó a preocuparse por su futuro. El texto no nos expresa detalladamente las características de este hombre, pero al verse a sí mismo como uno que no puede cavar, nos habla de alguien que pudiera llegar a ser un hombre de avanzada edad. Debido a su desgaste corporal, no rinde con una labor tan pesada. O es alguien que tiene un muy alto concepto de sí mismo y ve esta tarea humillante para su persona. Este último concepto que estamos viendo parece ser el que mejor le cuadra, porque también considera deshonroso el tener que mendigar. Al ver peligrar su porvenir, desarrolla un plan para no llegar hasta este punto. Podemos verlo eso en los versículos siguientes. Versículos 5 al 7 dice lo siguiente. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Estos deudores que se acaban de mencionar eran una especie de personas a las cuales se les adquiría por precio, eran unos arrendatarios. Se les adquiría el precio, el goce o aprovechamiento temporal de las cosas, obras, o también podían ser algún servicio. Tal como es en este caso el aceite y el trigo, como lo vemos. La estrategia de este mayordomo era que al falsificar la contabilidad de estos bienes, estos deudores se verían con el deber de devolverle el favor a este hombre cuando perdiera su trabajo, así asegurar su suerte. Y por esta razón es que el amo alaba la astucia de este individuo. Lo podemos ver en el versículo 8. Dice, y alabando el amo al mayordomo malo, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Este hombre era un pillo, era alguien astuto. En esta porción es necesario comprender que el Salvador está haciendo uso de la ironía, que consiste en dar a entender lo contrario de lo que se dice. Es decir, que usando un tono burlón, el maestro nos está enseñando que debemos imitar la astucia que usó este hombre. Pero Cristo nos está enseñando en este versículo que debemos estafar a los demás para sobresalir entre la sociedad, sino que usemos esa astucia para el bien y sobre todo para la prosperidad de nuestras propias almas. No solamente mirando lo terrenal tenemos que usar astucia, sino para nuestra propia salvación. Si somos conscientes, si el Señor nos ha hecho conscientes de nuestro peligro inminente, de que la ira de Dios está sobre nosotros, debemos actuar con astucia, debemos actuar con lógica, debemos actuar con sentido común, con el razonamiento que Dios nos ha dado. Y el sentido común nos dice que nos debemos arrepentir para ser salvos. En Mateo capítulo 16, el versículo 26, dice lo siguiente, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? El Salvador continúa diciendo lo siguiente. El versículo 8 dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ahí está hablando el Señor Jesucristo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Como ya se aclaró, el maestro está usando la ironía como estrategia retórica para sus oyentes. Porque los hijos de luz
no tiene ninguna concordancia con las amistades que se ganan a través de las riquezas injustas. En el versículo 10 del capítulo 16 dice lo siguiente, el maestro está hablando. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os hará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mismo Señor llega a la conclusión de que si en algo insignificante se es fiel, en algo con mucha más importancia o valor también se va a ser fiel. En tanto que aquellos que no supieron cuidar lo ajeno como si fuera suyo, mucho menos sabrán cuidar lo suyo propio. La tensión que se produce en el alma de una persona que se imagina por un tiempo que podrá amar y servir a ambos señores se hace tan grave e insoportable que en actitud, palabra y hecho, tarde o temprano comenzará a mostrar dónde está puesta su verdadera lealtad. Un señor u otro triunfará. En realidad, ha estado a la cabeza todo el tiempo, aunque quizás el individuo en cuestión no estaba completamente consciente de ello. En la crisis, el alma agitada por amor hacia uno de sus señores comenzará a demostrar que odia al otro, quizás hasta el punto de querer traicionarlo. Piénsese en Judas Iscariote. ¿No fueron las riquezas lo que lo llevaron a entregar a Cristo en manos de sus enemigos? Y por otra parte, piénsese en Pablo. Llegó un momento en la vida de este ex perseguidor cuando comenzó a despreciar todo lo que significaba mérito personal, posesiones terrenales y prestigio que anteriormente había apreciado tanto. Todo lo que antes era ganancia, ahora es pérdida. Su lema llegó a ser que en todas las cosas Cristo tenga la preeminencia. En otra ocasión, el maestro dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidades, hermanos, en esta ocasión. O se está a favor de Cristo o se está en contra de Él. O se sirve a Dios o no se sirve a Dios, o se sirve al diablo. Y al servir al diablo, no está negando servir a Dios. Ante la oferta hecha por Satanás, el Señor Jesucristo contestó, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las Escrituras enseñan porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No debemos olvidar que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando comenzamos la enseñanza, pudimos destacar que Jesús se estaba dirigiendo a sus discípulos, pero también se encontraban los fariseos, y eso lo podemos ver en los versículos 14 y 15. Oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros
y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Una vez Dios dijo lo siguiente de sí mismo a su profeta: Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso lo dijo Dios mismo de él. Incluso el rey Salomón, antes de desviarse tras los dioses de sus concubinas, dijo: tú oirás desde el cielo, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres. El apóstol Juan dice sobre Jesús que no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. No podemos escondernos de Dios, por más bien que nos ocultemos, y la experiencia lo confirma, que no es así. Por más bien escondido, por más que lo hayamos planeado tan bien como este hombre malo, no podemos contra Dios. Dios discierne todos los pensamientos y lo más profundo de nuestro ser. Y ahora, como hemos llegado al final de esta enseñanza, de esta parábola que el Señor Jesucristo está desarrollando, al final de nuestro análisis, es bueno que cerremos este estudio con una reflexión. El mensaje que nos hace Cristo en esta mañana es un llamado a continuar siendo fieles a lo que nos ha encomendado, no como este siervo malo. Es un ejemplo malo. No debemos, el Señor Jesucristo nos está diciendo, no sigan ese ejemplo. Usen esa astucia, como en Proverbios dice: mira a la hormiga, cómo trabaja durante el verano para que en el invierno no le falte de su alimento. De la misma manera, nosotros tenemos que usar la misma astucia. Y es impresionante cómo Dios usa su diseño, cómo usa su creación, todo lo que Él manejó, porque estos insectos no tienen la capacidad que ustedes y yo tenemos para razonar, y aún así es de imitar su ejemplo. De la misma forma también podemos encontrarla en las Escrituras. Miren a la langosta, cómo no tienen ni jefe ni capitán, y aún así van y parecen un ejército, y aún así trabajan en conjunto. De la misma forma nosotros tenemos que usar, nos dice el Señor Jesucristo, astucia, pero para lo eterno. No para pisar las cabezas de los demás hombres, para sobresalir en la sociedad, para sobresalir económicamente, sino para nuestra propia salvación, hermano. Trabajando y siendo fieles hasta el final. Dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículos 1 y 2. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Dios y administradores o mayordomos de los misterios de Dios. Ahora bien, dice él, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que Dios espera de nosotros, de cada uno de nosotros. También que es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Pedro, obviamente que dice obispo, pero no se está refiriendo solamente a los líderes, sino a cada persona en sí. Si los líderes tienen que ser así, los miembros también deben tener imitar esas características. Pedro también nos anima de la siguiente manera. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores, como mayordomos, de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da,
para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es necesario también, no solamente que reflexionemos en esto, en nosotros, que reflexionemos introspectivamente, sino también que recordemos que nosotros en otro tiempo, al igual que el hijo perdido, éramos disipadores de todos los bienes que Dios nos otorgaba, viviendo perdidamente. Pero sobre todo, es necesario que recordemos cómo Dios, a pesar de nuestra infidelidad, siempre se ha mantenido fiel a sus promesas y a su pacto. Deuteronomio 7, capítulo 9 dice: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo? Hasta 1000 generaciones. Entonces vi, dice Juan en Apocalipsis, el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, aquel jinete, tenía nombre y apellido, se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Que pongamos nuestros ojos en esta mañana, en este jinete, en aquel que fue fiel en todo. Él dijo a sus discípulos: mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Y él fue fiel hasta el final, hasta la muerte. Cada parte de su vida, cada parte de su biografía que encontramos en los evangelios, podemos ver un testimonio firme y fuerte, testimonio que fortalece nuestra fe, porque también es un documento histórico. Está redactado en un lugar geográfico, está redactado. Esto pasó en verdad y ha marcado la historia de la humanidad. Y eso afirma nuestra fe. Y al mismo tiempo, si no has puesto la fe, te condena, porque es un hecho divino, y es un hecho histórico, y es un hecho real. Por un lado trae gozo, pero por otro lado trae condenación. Ojalá que te encuentres gozándote y celebrando de esto. El hermano bien hablaba de lo que cantábamos, y hablaba, y cantamos muchas veces. Cristo murió por mí. Lo podemos cantar muchísimas veces. Yo lo he cantado muchísimas veces. Pero puede ser algo mecánico. Puede ser algo de la boca para afuera. Podemos venir a la iglesia mecánicamente. Podemos venir porque nuestros pies nos traen. Es solamente cuando el Espíritu Santo verdaderamente te trae la convicción. Ahora sí, puedo ver la realidad de que Cristo murió por mí. No es solamente una frase linda, sino es algo real, una certeza, una convicción que se siente acá y que no necesito que ningún hombre venga a convencerme de tal hecho, sino que es el Espíritu Santo mismo que me da testimonio. Y verdaderamente tengo la certeza y la convicción de que hoy puedo estar pasando pobreza, puedo estar pasando enfermedad, pero hay un día que se va a terminar la enfermedad, hay un día que se va a terminar la pobreza, hay un día que se va a terminar todo. Y en ese día va a venir el juicio de Dios. Y qué bueno va a ser que tengamos esa certeza, esa convicción de que Cristo murió por mí. Yo sé que es así. Yo lo sé, yo lo tengo en mi corazón. Dios lo ha dejado ahí y lo ha sellado y lo ha firmado con la sangre del Cordero. Ese es el testimonio. Me impacta cuando un hermano, estaba enseñando sobre la sangre del Cordero. Y él decía y daba el ejemplo cuando se encontraba el pueblo de Israel y era la primera vez que celebraba la Pascua. Y en la Pascua tenían que sacrificar una víctima que sustituía a la familia y tenían que pintar con la sangre de esa víctima el dintel de las puertas. Pero la familia tenía que estar adentro. Ellos no tenían que ver la sangre.
sino que el ángel que venía a la muerte, él tenía que ver la sangre y de esa manera iba a pasar por alto. De la misma manera, los sacrificios del Antiguo Testamento, cuando se llevaba a cabo de vuelta a esa víctima, la sangre era llevada dentro del lugar santísimo, donde solamente quizás la podía ver solamente el sumo sacerdote, pero el que venía a traer el sacrificio no veía la sangre. Este hermano, de una forma maravillosa, expresa y explica que nosotros no tenemos que ver la sangre la tiene que ver Dios. Entonces Él la ve y nos puede impartir justificación, nos puede impartir salvación. Y de la misma manera, la sangre sí la ve el diablo. Él sí la ve. Y Él puede ver que el sacrificio fue efectuado por nosotros. Y eso fortalece nuestra fe. Y eso nos ayuda a seguir adelante. Y nos ayuda a seguir dando paso y paso, dependiendo del Señor. En debilidad, como leía el hermano del apóstol Pablo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Animamos a todos los que nos escuchan, a todos los que nos siguen, que tomen sus Biblias y la lean desde el principio hasta el final. Es difícil, es muy difícil, porque no estamos acostumbrados. Y la carne se opone. La carne tiene hambre, la carne tiene sueño, la carne tiene que ir al baño, la carne se opone en todo momento. Justo cuando me voy a poner a orar, me da sueño. Justo cuando me voy a poner a leer, bueno, me tengo que ir a trabajar, tengo que proveer porque si no, no voy a tener comida. Que podamos decir, como dijo el Señor Jesucristo y nos dejó ejemplo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió, de mi Padre. Y que Él mismo pueda darnos la fuerza para eso. Animamos a cada individuo, a cada persona que nos visita, que nos ve, lea de principio a fin, corrobore con sus propios ojos. Usted tiene la capacidad intelectual dada por Dios, usted tiene el sentido común dado por Dios, usted tiene en su corazón la ley de Dios implantada desde el principio. Tiene la conciencia que le advierte de cuando se equivoca y también lo justifica cuando hace lo bueno. Todas esas cosas son herramientas dadas por Dios para que usted verdaderamente pueda presentarse delante de la palabra de Dios y pueda, como dijo Dios en la antigüedad, como dijo por medio de su profeta, ¿a quién van a seguir? ¿Van a seguir claudicando entre dos señores? Si es Dios, verdaderamente su Dios, síganlo. Y si no es, no lo sigan. Dios también dijo a su pueblo, escojan, acá están las evidencias, escojan pueden elegir entre el bien y el mal, pero escojan el bien. Y aún así el Señor sabe que su pueblo, al igual que nosotros, elegimos el mal. Solamente Dios tiene el poder, la capacidad de hacer milagro y darnos eso que necesitamos para obedecerlo, para andar en sus caminos. Eso no quiere decir que no van a haber pecados. Eso no quiere decir que no van a haber errores. Van a ir menguando, porque va habiendo más luz y más luz. Y la experiencia también lo confirma. Quizás no sea tan grande como uno quisiera, pero pasa. Y cada paso que damos es Dios que nos da. Como dijo el apóstol Pablo, fiel es el que os llamó y fiel es el que lo hará. Confiamos en su fidelidad, en la fidelidad de Dios, en que Él cada promesa que hace, la cumple. Así como cumplió, como hablaban los hermanos hace un tiempo atrás, cumplió cada promesa hecha en el Antiguo Testamento, la podemos ver revelada en el Nuevo Testamento cumplida. Y eso también fortalece nuestra fe, porque hay una promesa más que todavía falta por cumplir. Y esa promesa es que Él iba a venir por su iglesia, el que iba a hacer nuevos cielos y nueva tierra. La pregunta, ¿usted quiere estar en esos cielos nuevos y en esa nueva tierra? Para eso hay un camino. Y ese camino es el Señor Jesucristo. Yo sí quiero estar ahí. Yo sí quiero ver esas maravillas. Yo quiero contemplar esa gloria. Y yo sé que lo voy a hacer no porque sea yo alguien especial, no porque haya nacido en una familia cristiana, no porque desde niño vaya a la iglesia, no porque esta mañana esté predicando la palabra, sino por aquel que verdaderamente hizo la obra en mi lugar. No puedo decir, Cristo murió por mí. ¿Usted lo puede decir?
Examinémonos verdaderamente cada uno de nosotros.